Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana, a diferencia de las anteriores, no tuvimos buenos resultados bursátiles. Los principales índices del mundo estuvieron bastante moderados, muchos de ellos, la mayoría, tuvieron contracciones ligeras, pero finalmente se interrumpió ese proceso de alza tan interesante que habíamos estado viendo en lo que va del mes de diciembre. Así tenemos que el Nikkei está incrementando su rendimiento en 0,97 en la semana para alcanzar un muy buen nivel en el año de un rendimiento de 17.95 en yenes. Lo mismo la bolsa en China, el Shanghai Composite, se contrajo 1%, pero trae un acumulado de rendimiento en el año de 14% en su moneda local. Por lo que se refiere al Eurostock 600, este también disminuyó un poquito el rendimiento en la semana, 0.43, pero en el año trae un buen rendimiento en euros del 8.19%. Y después los índices norteamericanos, el Dow Jones y el Standard & Poor's sí tuvieron contracciones, el Dow bajó 1.90, su rendimiento anual es del 26%, Nasdaq bajó 1%, su rendimiento anual es del 32%, y el índice de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un pequeño incremento de 0.07, pero es uno de los peores índices en su comportamiento anual, con una minusvalía del 10.63%. El peso contra el dólar se mantuvo muy lateral. 2019 fue el cierre de la semana pasada, 2020 está siendo el cierre de esta semana. El euro contra el dólar, bueno, tuvo una pequeña depreciación, se bajó de 1.06 la semana pasada a 1.05 euros por dólar. Y el petróleo sí tuvo un crecimiento importante, se incrementó 4.81% para cerrar en $70.43 el barril. Esto es por la inestabilidad en el Medio Oriente, a pesar de que las expectativas de crecimiento de China no son las mejores y que siempre tienen efectos negativos en los precios del petróleo. Pero bueno, esta semana fue la semana de las inflaciones. Hubo datos de inflación alrededor del mundo. Me voy a concretar a los que más nos interesan, que fue la inflación en Estados Unidos y la inflación en México. ¿Por qué no empezamos con Estados Unidos, mi querido Jorge, si lo quieres comentar? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, tuvimos ya la información de empleo, información productiva, de la producción, y la información que nos hacía falta previo a las reuniones de política monetaria era el dato de inflación. El mercado estaba muy atento a esta. Los datos de inflación tienen claros oscuros porque no levantan en términos mensuales en Estados Unidos, no son tan malos con respecto al mes anterior, pero de alguna manera, en términos anuales, no le favorecen las condiciones estadísticas que se tenían en el año anterior, y esto provoca que en términos anuales suban un poco y se separen un poco de este camino hacia la meta de la Reserva Federal. La Reserva Federal le gustaría que la inflación se acercara al 2% y parece que se aleja. Son buenas y malas noticias porque ahora quisiéramos no solo que fueran buenos los datos, que el crecimiento mensual fuera menor al 0.3%, previo a lo que se viene con la política económica de Trump, que a todas luces parece que va a ser un poco inflacionario, un poco con presiones de precios por las amenazas de aranceles, por su política fiscal. Lo que está provocando es que el mercado se anticipe a que la Reserva Federal no pueda bajar las tasas de interés tan rápido como quisiéramos ver o tanto como quisiéramos alcanzar el próximo año. Esto ya lo hemos comentado en semanas anteriores, en el sentido de que sí va a seguir el ciclo de baja en tasas de interés, pero más lento de lo que quisiéramos que pasara. Ahora bien, en México, pues tuvimos mejores noticias que en Estados Unidos, porque
Aquí sí la inflación se fue para abajo con un 4,55 en la anual, 3,56 creo en la subyacente, o sea, está más baja la subyacente que la nominal, y eso yo creo que es una buena noticia. Me parece a mí, como bien ya lo dijiste, en Estados Unidos la probabilidad la semana entrante es de que la tasa baje un cuarto de punto, y en México yo lo doy ya como prácticamente un hecho, ¿no? La gran incógnita, tanto para Estados Unidos como para México, es qué va a suceder el año entrante, ¿no? Estamos seguros que seguramente, perdón por la redundancia, los bancos centrales harán una pausa para ver cómo pintan las cosas, y a lo mejor dentro del primer trimestre se retoma el ciclo de baja, pero por lo pronto yo veo las tasas no moviéndose hacia abajo, por ejemplo, en enero y febrero, ¿no? Yo creo que los bancos harán alguna pausa. Pero bueno, tu opinión es más importante en ese sentido. No, bueno, como dices, el dato de inflación en México fue muy bueno y fue mejor incluso de lo esperado. A diferencia de Estados Unidos, en México parece ser un poco más sólida la baja en la inflación. Eh, Está todavía arriba del 4% en general, pero la parte que nos importa, la parte subyacente, ya está abajo del 4%, está entre 5%, y vienen buenos momentos para esa parte inflacionaria en los próximos meses, porque estadísticamente es muy probable que se acerque al 3% a la meta de Banxico, por lo menos en 2 o 3 trimestres. Entonces, como dices, es casi un strike cantado que Banxico baje la tasa en 25 puntos base, pero ya se abre la posibilidad de que incluso se pueda aventar el lujo de bajar entre 50, otros 50 puntos base. Nuestra expectativa es de 25, pero podría todavía hacerse esa suposición. Sí, de acuerdo. Fíjate que lo único que me preocupa en México, bueno, muchas cosas me preocupan, pero a diferencia de Estados Unidos, donde vemos a la inflación contenida, pero el empleo todavía robusto, aunque crece menor que el año pasado, lo vemos creciendo, ¿no? 227,000 empleos en noviembre, pues no es para menos, no es un número importante. En cambio, en México, en materia de empleo, veo que la creación de empleos formales ha caído en 600,000, ¿no? Me preocupa lo que pueda pasar en el 2025, ¿no? Donde ya no solo hubiera disminución de empleos formales, sino hubiera disminución de empleos totales, ¿no? Sí, es muy importante el cuestionamiento, porque por un lado, la preocupación que tenemos es las amenazas arancelarias, la subida del salario mínimo, la nueva política que pueda generar aumentos en los precios, también los precios no subyacentes que vengan por problemas geopolíticos. Aquí sí, en México sí hay una clara señal de desaceleración económica en el empleo, en la producción, en los servicios, en el consumo, en la inversión, que va a ser difícil que el empresario pueda subir precios como quisiera o relativo a la incertidumbre que hay el próximo año. Entonces, creo que se van a compensar uno con el otro. Esto va a jugar a favor. Eso significa que no se va a acercar al 3%, pero va a estar en el rubro cercano entre el 3,5 y 4%, suficiente como para que Banxico ayude un poquito a acercarse la tasa de interés por lo menos al 9%. ¿Qué opinas de China? A mí me preocupa porque en los últimos 6 meses hemos visto toda clase de anuncios, ¿no? Medidas de carácter monetario, anuncios de que vienen medidas de carácter fiscal. Sabemos todos que China tiene un grave problema en el sector inmobiliario, que representa un montón del PIB de China, ¿no? Como cerca del 35-40%. La vivienda es importantísima en un país con 1,400 millones de habitantes, pero no acaba de cuajar esto, ¿no? Es como ahí viene el león y nunca llegan, ¿no? Los anuncios se cacarean demasiado, y a la hora de las reuniones, pues no sale nada efectivo. ¿Qué opinión tienes? Lo que pasa es que en el pasado todo favorecía a China, todo el mundo quería parte de China, parte de su producto, por lo barato que esto implicaba y las soluciones que le daba en términos de inflación. Pero ahora el discurso ha cambiado mucho en los últimos años. El mundo se ha volteado a no querer tanto de China, a restringirlo, a subirle aranceles. Entonces, China
tiene muchos aciertos industriales que le están favoreciendo, como por ejemplo la apuesta que le está haciendo al sector automotriz, pero muchos problemas para poder mantener este nivel de crecimiento que nos venía acostumbrando los últimos 20 años. China tiene que acostumbrarse a a una nueva estancia de crecimiento y en el Inter está provocando mucha volatilidad y revuelta en el mercado. Entonces, anuncia que va a apoyar porque tiene recursos para hacerlo, pero el mercado no termina de creerle o no termina de estar convencido que será suficiente como para mantener crecimientos arriba del 5%. Está pasando momentos, situaciones complicadas en ciertos sectores, como bien lo mencionas, el inmobiliario, el sector interno. Bueno, vamos a ver, ya ocupa un papel muy importante en el mundo y por supuesto en nuestro análisis y por supuesto tiene una influencia importante en el crecimiento mundial. Oye, Jorge, nada más para terminar, digo, hay una buena noticia en el Medio Oriente, ¿no? Se firmó la paz, aunque sea por 60 días, entre Israel y Hezbollah. Luego la caída de El Assad en Siria, pues parece ser una buena noticia, aunque sabemos muy poco de las gentes nuevas que están llegando a gobernar ahí, ¿no? Tampoco son gentes que tengan un currículum así como para aplaudir, ¿no? El principal líder, pues era miembro de una ramita de Al Qaeda en su momento dado. Entonces, no sé si es un cambio para empeorar o para mejorar, ¿no? La verdad es que Siria lleva 14 años en un drama humano, alimenticio, mucha gente desplazada, en fin, es una desgracia todo lo que estamos viendo allá. Yo honradamente no sé si este cambio de Assad por estos nuevos insurgentes es la solución que requiere Siria, mientras los gobiernos sigan teniendo tendencias simplemente religiosas, creo que no vamos a avanzar demasiado, ¿no? No sé cuál sea tu opinión. Yo creo que lo que refleja es que sus aliados están pasando momentos complicados, más que otra cosa, más que si está mejor o no. Lo que está reflejando es que Rusia no tiene ya recursos para seguir apoyándolos, al igual que Irán, lo cual refleja que tienen cierta debilidad y que tienen que enfocarse en sus conflictos directos, como es en Ucrania o Irán directo con Israel. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien.